Y creo que también es importante que las islas no capitalinas reciban el interés y sobre todo el apoyo de todos los dirigentes a nivel nacional de los partidos políticos. Yo quiero agradecer la labor que se está haciendo aquí, en unos meses muy complicados después de la pandemia, peleando todavía con la pandemia y con los estragos que ha producido en el turismo, en los sectores productivos, aunque hoy a lo que hemos venido a hablar aquí es otra vez de la avalancha de inmigración ilegal que está sufriendo Canarias en lo que va del año 2021. Vamos a visitar el centro de acogida, La Frontera, aquí en esta localidad, un centro de atención a inmigrantes que está en unas condiciones muy mejorables. Voy a dar unas cifras para que se vea la realidad que está sufriendo Canarias, aquí en El Hierro, que como saben ustedes es el territorio de la Unión Europea, el territorio español más al sur y más al oeste de todos los demás países y por supuesto de nuestra nación. Pues bien, Canarias en el año 2020 recibió un 700% más inmigrantes ilegales que en el 2019, es decir, 8 veces más. Hasta 23.000 inmigrantes llegaron a las costas españolas en el archipiélago canario. 23.000, para que vean ustedes la dimensión que tienen algunas ciudades en nuestro país, es lo que llegó en el año 2020. Pero en lo que llevamos del año 2021 se ha incrementado un 144% la llegada de inmigrantes. Ya a Canarias llegan el 60% de inmigrantes ilegales que lo hacen por mar a las costas españolas. Y hay ya, ni más ni menos, que aproximadamente en llegada de pateras, el 6 veces más llegadas que en el año 2019, en el año 2020, que es cuando se tiene el registro global del año. Y esta realidad es muy preocupante porque sobre todo el Gobierno de España no está poniendo ni medios humanos ni medios materiales para prevenir y sobre todo para plantear una solución cuando entramos en una temporada del año en la que por la navegabilidad de estas aguas esto no va a hacer más que empeorar. El problema además es que muchos de estos inmigrantes que están viniendo son menores de edad. En Canarias ya hay 2.700 MENAs, menores no acompañados. Estos son 5 veces más que el año pasado. Y esto hace que la solución que pedimos por parte del Gobierno de España sea absolutamente urgente, porque además el Ministerio del Interior decide que Canarias se quede como tapón, porque estos menores y los inmigrantes no van a la península. Por tanto, se están desbordando los servicios sociales y se está desbordando también la inquietud de todos los ciudadanos de las Islas Canarias. Lo que tenemos que decir, en principio, decíamos, son medios materiales. ¿Cómo es posible que el SIBE, el radar que costó al Partido Popular 6 millones de euros en el año 2018, siga empaquetado en Lanzarote? Por ejemplo, nos llega información de Frontex que han salido 60 pateras del continente africano. Algunas están ya divisando. Hay una con 400 personas que dicen que está ya en las cercanías del Hierro, donde han llegado, por cierto, cientos de personas en las últimas semanas. ¿Cómo podemos saber dónde están las pateras? Y ante una realidad tan cruda como que han muerto 450 inmigrantes en las aguas del Atlántico en los últimos meses, 60 de ellos niños, más de 150 mujeres. Bueno, pues es algo que el Gobierno de España tiene que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que pedimos ante este problema? Soluciones. La primera, como digo, más medios materiales y más medios personales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que agradezco su labor, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. En segundo lugar, colaboración con los países de origen, a la hora de que haya una cooperación que no le lleve a esta gente a ser instrumentalizados, explotados por mafias de trata de seres humanos, que los explotan luego cuando llegan a suelo europeo, a suelo español, como es este caso, y que se juegan la vida en ataúdes flotantes. Y en tercer lugar, colaboración con las instituciones europeas, con Frontex, porque Frontex puede colaborar para prevenir que estas embarcaciones salgan del continente africano y lleguen a territorio español, aquí al archipiélago. Y luego también pedimos medios sociales, sanitarios, muchos de ellos llegan contagiados de COVID y otras enfermedades, y también la posibilidad de que haya solidaridad con el resto de las autonomías en España. Por tanto, hay que cumplir la ley, hay que preverlo, pero, si se me permite, de una forma realista y no con ese buenismo demagógico contra el que se ha topado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llegó al gobierno recibiendo el Aquarius con 3 ministros.
O sea, se acuerdan ustedes, ¿no? Los inmigrantes son bienvenidos, papeles para todos. Hicieron lo mismo con el Open Arms. Dijeron que había que acabar con las devoluciones en caliente, que había que acabar con las concertinas. Llevaron a Estrasburgo la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. Han llegado al gobierno, el efecto llamada ha sido tremendo, ya por encima del que supuso la crisis de los cayucos con Zapatero, por los mismos motivos del 2006 al 2008 aquí en Canarias, y una vez que están en el gobierno, que se ven desbordados y que son incapaces de gestionar, ¿qué han hecho? Pues devoluciones en caliente y en frío. Lo que han hecho también es incumplir los convenios internacionales o la aplicación de la ley, como ha demostrado la justicia, y en este caso abandonar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las administraciones, a los cabildos, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, no solo Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía, y eso sí, seguir apelando a un buenismo que no lleva a ningún lado. La receta tiene que ser la solución, la que hacía el Partido Popular: cooperación en origen con esos países y un cumplimiento de la ley para garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras y medios a los que ya han llegado para que puedan tener unas condiciones dignas hasta que se decida su repatriación. Esto en cuestión de inmigración creo que es absolutamente esencial que se haga cuanto antes. Pero también en Canarias la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestra presidenta, viene reclamando que se cumpla con el REF. El otro día escuchábamos que el Gobierno de España decía que es que se va a cumplir en la negociación del presupuesto. Oiga, el REF es la ley. Usted cúmplala y luego a ver si iguala al presupuesto que negoció el Partido Popular, que fue históricamente el mejor para las Islas Canarias. Pero necesitamos que en momentos en los que el paro juvenil en Canarias alcanza el 60% de los jóvenes, en un momento en el que la temporada turística esperemos que se recupere en otoño, pero el sector ha estado al límite, en un momento en el que el sector primario, como ahora veremos en el Hierro, lo ha pasado francamente mal, necesitamos que haya una colaboración como la que tenía el Partido Popular en materia de transporte con la península, en materia de régimen fiscal, en materia de las ayudas que los sectores afectados necesitan. Y hay otras cuestiones que también nos gustaría destacar en el día de hoy, no solo ya concernientes a las Islas Canarias, pero también una de ellas es el marco legal por las pandemias. Hoy escuchábamos a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, pidiendo una ley estatal una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha tumbado sus medidas de certificado COVID. Ha pasado lo mismo en Galicia, ha pasado lo mismo en Andalucía, ha pasado lo mismo en todas las comunidades autónomas que piden al gobierno de una vez por todas la ley de pandemias. La que ha ofrecido el Partido Popular hace un año, la que pide el Consejo de Estado, la que piden los jueces, la que piden hasta los alcaldes y los presidentes autonómicos socialistas. Pero ¿por qué Sánchez se niega a una ley de pandemias? Que se lo dicen hasta sus varones. ¿Pero por qué deja abandonadas a las autonomías y a los jueces que tienen que hacer política sanitaria cuando no les corresponde? ¿Qué más varapalos judiciales necesita el señor Sánchez para decir 120.000 muertos después que hace falta una regulación nacional para prevenir los contagios del COVID y para limitar la movilidad cumpliendo los derechos constitucionales de los españoles, es decir, con una ley orgánica? Vuelvo a decirlo, en 15 días podemos hacer una ley de pandemias, con los votos del Partido Popular, modificando una sola ley y un solo artículo. Si no lo hace Sánchez, tendrá que explicar por qué. Y hay una cuestión más sobre estos temas de responsabilidad institucional, y es que el sentido de Estado no es el silencio. Esto del gobierno que pide sentido de Estado y usted se calla como oposición. Oiga, no. Nosotros podremos apoyar lo que haga el gobierno en materia de incendios, lo que haga el gobierno en materia internacional cuando acierta, suele ser tarde, acierta cuando rectifica. Pero ya el colmo es que salgan ministros a decir, oiga, es que el Partido Popular se tiene que callar, porque es desleal. Oiga, no. Nosotros apoyamos al gobierno cuando toma las medidas adecuadas, insisto, generalmente tarde y mal, pero ya el colmo es que nos manden callar. Sánchez tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. ¿A qué espera? Lo ha hecho Merkel, lo ha hecho Draghi, lo ha hecho Macron en comparecencia a la Nación, lo ha hecho el señor Johnson en el Reino Unido. ¿Pero qué es esto de que el señor Sánchez, después de que un tribunal tumbe su estado de alarma, después de que haya habido incendios forestales gravísimos, después de que haya una pandemia en quinta ola sin ningún marco legal, después de una crisis internacional en Afganistán, después de lo que está pasando con el tema de la luz, una subida terrible, diga que al Parlamento no le da la gana ir y encima dice que la oposición nos callemos por sentido de Estado? Oiga, no, eso es sentido de una obediencia debida que la tendrán sus socios de vez en cuando. Nosotros desde luego somos la oposición y la alternativa al gobierno, más responsables que ellos, pero evidentemente nuestro trabajo es decir las cosas claras. Y último tema del día, el señor Sánchez hoy ha ido a presumir de una reforma, o mejor dicho, contrarreforma de las pensiones, y se ha atrevido a decir
que los partidos que quieran tener pensiones sostenibles en el tiempo la apoyemos. Oiga, pero es que no se cansan de mentir, es exactamente lo contrario lo que ha hecho con esta reforma. Ha acabado con el factor de solidaridad intergeneracional. En un país en el que la pensión media ya es más alta que el salario medio, ¿cómo se le explica a los jóvenes que independientemente de cómo esté la curva demográfica e independientemente de lo que esté pasando en el bache económico que sufrimos, van a tener, como en alguna localidad española y provincia, que haber solo 2 cotizantes por cada pensionista? Oiga, la responsabilidad es lo que hizo el Partido Popular, que pretende derogar y pretende que apoyemos lo que hemos hecho en la hora de derogarlo. La responsabilidad era aprobar una reforma de las pensiones con factor de sostenibilidad para garantizar las pensiones en el futuro y con un índice de revalorización para que se incrementaran incluso cuando no había incremento de precios, es decir, cuando no se crecía. Así que no nos engañen, porque Zapatero hizo lo mismo, indexó las pensiones al IPC y luego las congeló. Nosotros, sin embargo, dijimos hay que garantizar su revalorización, aunque sea poco, si la economía lo permite, y al final la subimos de media un 16% cuando gobernamos. Por cierto, por tanto hay que ser responsables y no hay que engañar a la gente y mucho menos a los pensionistas que lo están pasando mal y al 40% de jóvenes españoles que están en el paro y ya están pensando en emigrar porque frente al triunfalismo falso del gobierno en España todavía se llega mal a fin de mes. Hasta un 10% de las familias, como se publicaba antes de ayer, hasta 1 millón de familias en las colas del hambre, hasta ni más ni menos que 1 millón de familias con todos sus miembros en paro. Un poco de humildad, un poco de sensibilidad y un poco de responsabilidad a la hora de hacer las reformas que España necesita, que no son la derogación de lo que hizo el Partido Popular, creando 3 millones de empleos después de otra crisis socialista para variar.